Un desastre total. Era un día especial en la isla de Sodor. La estación de Knapford iba a ser decorada. Todas las locomotoras estaban ocupadas y muy emocionadas. Sir Topham Hatt estaba en Teignmouth. Están decorando la estación de Knapford. Hay muchas cosas que hacer. Thomas, tú debes ir a la cantera a buscar pizarra para el nuevo techo. Sí, señor. Emily, tú debes ir a la estación Maithwaite a buscar las flores para las nuevas ventanas. ¿Flores? ¡Maravilloso! Yo sé mucho sobre flores. Sé que los girasoles son amarillos. Emily. Y luego, llévalas a la estación de Knapford. ¡Sí, señor! Emily avanzó feliz hacia la estación Maithwaite. Pasó a Toby. Toby estaba transportando madera para el nuevo suelo de Knapford. ¡Hola, Toby! ¡Hola, Emily! Después, Emily pasó a James. James transportaba baldes de pintura para los nuevos muros de Knapford. ¡Hola, James! ¡Buenos días, Emily! Emily llegó a un entronque. Mavis estaba en el puente de arriba, ¡Hola, Mavis! pero Mavis no saludó a Emily. Emily se sorprendió. ¿Mavis? ¡Mavis! ¡Hola! Mavis seguía sin saludar a Emily. Emily se preguntaba qué le pasaría a Mavis. Ya sé qué tiene. Mavis debe estar triste hoy. En la estación Maithwaite, Emily fue enganchada a la plataforma con flores. Aquí hay muchas flores diferentes, Emily. Emily sabía el nombre de todas las flores, pero no dijo una palabra. Estaba pensando en Mavis. Quería alegrar a Mavis. Entonces, una idea fluyó por su chimenea. Estoy segura de que unas flores alegrarán a Mavis. Y aquí tengo muchas. ¿Puedo dejar unas en la cantera para Mavis? Entonces, Emily no resopló directamente hacia la estación de Knapford con las flores, sino que tomó la vía hacia la cantera. Emily llegó contenta a la cantera. No veía a Mavis en ninguna parte. ¡Ah, ya sé! Decoraré la cantera con flores. Eso hará muy feliz a Mavis cuando vuelva. Emily buscó un lugar para poner las flores. Este es el lugar perfecto. Mavis verá las flores aquí en cuanto llegue. Emily se sentía muy complacida. Ahora, debo buscar otro lugar para poner más flores. Emily echó un vistazo. No vio a Edward cuando llegó a la cantera detrás de ella, pero sí escuchó el fuerte choque. ¡Hornos humeantes! ¿Qué fue eso? Edward había chocado con la plataforma de flores que se deslizó hacia el despachador. ¡Cuidado, Edward! Esas flores harán a Mavis muy feliz. ¿Perdón? Edward estaba confundido. Ver flores en el despachador hará que Mavis se ponga feliz. El despachador es polvoso y gris. Emily se sintió todavía más complacida. Ahora tengo que buscar otro lugar para poner más flores. Emily echó un vistazo. No vio cuando Thomas llegó en reversa hacia el despachador, pero sí escuchó el fuerte choque. ¡Calderas hirvientes! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Carbones y cenizas! ¡Válvulas tapadas!
¡Cuidado con las flores! ¡Harán muy feliz a Mavis! En ese momento, Mavis llegó a la cantera. ¿Qué fue lo que pasó? Emily miró a Mavis. Mavis no estaba contenta. Estaba muy alterada. ¿Qué le pasó a mi cantera? ¿Y qué hacen esas flores aquí? Emily se sorprendió. Las flores no hicieron feliz a Mavis. La cantera es un enorme desastre. Y todo por mi culpa. Emily se acercó a Mavis. Hoy no me saludaste, así que pensé que estabas triste. Te traje las flores porque quería hacerte feliz. Mavis suspiró. No estaba triste. No te saludé porque estaba pensando en todos los trabajos que tenía que hacer hoy. Emily se sintió muy mal. Debí preguntarte si estabas triste. Así no hubiera traído las flores y la cantera no sería un verdadero desastre. Mavis vio el desastre. Parecía muy triste. Emily quería pensar una forma de hacer feliz a Mavis. Y ahora sabía qué tenía que preguntar. Mavis, ¿qué te haría muy feliz? Me gustaría que la cantera estuviera ordenada y que todas las locomotoras fueran realmente útiles. Emily se sintió muy complacida de haberle preguntado a Mavis. Ahora sabía exactamente qué hacer para que Mavis estuviera feliz. No puedo moverme. Estoy cubierto de polvo y mi caldera se apagó. Descuida, Thomas. Te llevaré hasta el despachador de carbón. Pronto tu fuego volverá a arder. Gracias, Emily. Entonces, Emily trabajó duro. Pujó y jadeó y llevó a Thomas hasta el despachador de carbón. Después, hizo su mayor esfuerzo para retirar las flores del despachador, para que Edward pudiera llenar su vagón de carga. Ahora, la caldera está ordenada de nuevo y todas las locomotoras están siendo útiles. ¿Hay algo más que te haría feliz? Sí. Quiero que entregues las flores en la estación de Knapford, donde deben de estar. ¡Enseguida, Mavis! Finalmente, Emily llegó a la estación de Knapford. Aquí están las flores para las nuevas macetas. Gracias, Emily. Emily observó mientras descargaban las flores. Se veían muy hermosas. ¿Sabías, Thomas, que esas flores amarillas se llaman botón de oro? Y esas rojas, Edward, se llaman rosas. Y esas blancas son margaritas. Entonces llegó Mavis. Estaba sonriendo. ¡Vaya! ¡Estás sonriendo, Mavis! ¿Estás contenta? Y mucho. Esas flores se ven maravillosas. Y eso también hizo feliz a Emily.